Vamos a resolver ahora este problemita de movimiento rectilíneo uniforme. Dice, dos autos separados a una distancia parten simultáneamente con velocidades constantes de 30 metros por segundo y 20 metros por segundo en el mismo sentido, para luego encontrarse en un punto P. Si el segundo auto partiese 2 segundos después, después el encuentro de los autos sería X metros antes de P. Calcular X. Y la respuesta es 120 metros. Muy bien. ¿Qué sabemos? De que este es un problema de alcance, donde un carrito persigue a otro y que para poder alcanzarlo, el perseguidor tiene que tener una mayor velocidad. Bueno, y tenemos dos escenarios. El primer escenario dice lo siguiente, de que tenemos un camino, en el camino hay un carrito A y un carrito B, que es el carrito rojo y el carrito azul. De que el primero está ubicado en un punto A y el segundo está ubicado en un punto B, que la velocidad del perseguidor va a ser velocidad A, que vale 30 metros por segundo, y la velocidad del perseguido va a ser de 20 metros por segundo. Además, también sabemos de que están separados una distancia d, que no nos dicen de cuánto. Entonces le vamos a asignar una variable y le vamos a poner la variable d. Además, sabemos de que en algún momento se va a producir el alcance, y el punto donde se produce el alcance va a ser llamado punto P. Y como sabemos que es un problema de alcance, entonces el tiempo para ambos carritos va a ser exactamente el mismo. Eso porque los dos parten al mismo tiempo, o sea, de manera simultánea. Muy bien. Este es el primer escenario o la primera condición del problema. Bueno, ahora, ¿qué vamos a saber? Ahora viene la parte donde tenemos que tratar de entenderlo. Dice, si el segundo auto partiese 2 segundos después, el encuentro de los autos sería X metros antes del punto P. Calcular X metros. Bueno, entonces, para entenderlo mejor, vamos a hacer un dibujito. Y vamos a lanzar líneas de cota para no perdernos. Vamos a colocar acá punto A, punto B, punto P. Aquí sigue estando el punto A, aquí sigue estando el punto B y aquí sigue estando el punto P. Además, sabemos de que nuestros carritos pues siguen estando presentes. Y de esta manera. Pero dice el problema que si el segundo auto partiese 2 segundos después, o sea, el segundo auto es este, y partió 2 segundos después, eso significa que el primer auto se movió durante 2 segundos. Él se movió durante 2 segundos porque él se quedó quieto. Entonces, ahora la nueva distancia de separación sería esta distancia de acá para acá. Y como es una distancia menor, significa que le va a dar alcance mucho más rápido. El alcance va a ser antes. Por lo tanto, vamos a considerar que el alcance no se va a dar en el punto P, sino se va a dar antes. Se va a dar, digamos, por esta posición más o menos por acá. Digamos, no tanteando. Eso es lo que está pasando. Esa es la situación. Y si nos fijamos, vamos a lanzar aquí algunas líneas para que no nos perdamos y que podamos hacer referencia. Vean, aquí tenemos estas líneas que nos van a poder ayudar a no perder nuestra interpretación. Bueno, vamos a considerar, voy a alejar un poquito más la gráfica, disculpen, vamos a hacer un poquito más esto para abajo para que no nos perdamos ahí con los espacios. Bueno, entonces, de nuevo, voy a trazar acá una línea de referencia, acá otra línea de referencia y acá otra línea de referencia. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos? Vamos a considerar los siguientes aspectos. La distancia de acá para acá, esta distancia, miren, toda esta distancia va a ser llamada distancia XA1, porque toda es la distancia que recorre el carrito rojo. La distancia de acá para acá, vean, esta distancia va a ser llamada XB1, porque es la distancia que recorre el carrito B y es en el escenario 1. Eso es lo que está pasando. Bueno, ahora, ¿qué sucede? En la parte de abajo vamos a saber lo siguiente. Esta distancia, le vamos a llamar distancia
B, bueno, esta distancia A2. Y esta distancia que recorre el carrito acá, esta distancia, va a ser llamada distancia B2. Listo. Y veamos, que es la parte interesante. Le voy a poner acá un color diferente. Esta distancia de acá es la distancia que hay del nuevo punto de encuentro respecto al punto P. Y esta distancia es la distancia X que queremos calcular. Esa es la distancia que queremos calcular. Nada más. Eso es lo que necesitamos. Bueno, en ese sentido, la geometría del problema sería lo siguiente. Si esta es la distancia B1, XB1, y esta es la distancia XB2, de acuerdo al análisis de espacio que tenemos ahí, podemos afirmar lo siguiente, que la distancia X que yo estoy intentando calcular equivale a la distancia B1 menos la distancia B2. Es decir, si yo puedo calcular esta distancia y puedo calcular esta distancia, entonces lo único que tengo que hacer es restar este valor de este otro valor y me va a quedar este pedacito que tenemos acá. Esa es la estrategia que debemos de tomar en cuenta. Entonces nuestro trabajo va a partir desde esa. Muy bien, entendida ya la estrategia, entonces vamos ahora a empezar a plantear las ideas. Para no perdernos, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a decir condición número 1. Muy bien. Que vamos a hablar del escenario que tenemos en este lado. Tenemos que establecer una idea para esta distancia que ya sabemos qué es lo que queremos calcular. Bueno, entonces, ¿a qué equivale esa distancia? XB1. XB1 equivale, recuerden la fórmula de distancia. La distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta formulita es la que vamos a utilizar en todo el proceso. Entonces, la distancia B1 sería la velocidad B por el tiempo 1. Esto equivale a que XB1 es igual a la velocidad B, que vale 20 por el tiempo 1. Listo. Esa es la distancia B1, 20 por el tiempo 1. Y no conocemos cuánto vale el tiempo 1, y ese es el gran dilema, ¿verdad? Pero podemos calcularlo por medio de la fórmula de alcance. ¿Y cómo se calcula el tiempo en un problema de alcance? Recordemos que el tiempo en un problema de alcance equivale a la distancia de separación dividido la velocidad mayor menos la velocidad menor. Entonces vamos a colocar acá. Solo que estas líneas no me están quedando. Ahí estamos. Velocidad A menos velocidad B. Por lo tanto, el tiempo 1 es igual a la distancia de separación dividido 30 metros menos 20 metros, que esto vale D dividido 10. Listo. ¿Por qué? Porque recordemos, la velocidad A vale 30, la velocidad B vale 20. Por lo tanto, el tiempo de alcance sería la distancia que los separa menos las dos velocidades. Y el tiempo 1 sería D dividido 10. Bueno, entonces regresamos acá. XB1 equivale a 20 veces T1. Pero T1 vale D dividido 10. Listo. 20 por D dividido 10. Si multiplicamos esto, este 0 se va con este 0 y entonces me queda que esto equivale a 2D. Listo. De lo que queríamos calcular, que era esto, recuerden, lo que queremos calcular es esto, ya tengo el primer valor. XB1, este valor XB1 equivale a 2 veces D. Listo, esto en la primera condición. Ahora vamos con la segunda condición. Condición número 2. Bueno, ¿qué sucede? Recordemos que lo que queremos calcular es XB2. ¿Por qué? Porque es lo que está pidiendo esta operación. Entonces, XB2 es igual a la velocidad B por el tiempo 2.
Y nosotros sabemos de que la velocidad v, xv2, equivale a la velocidad v, equivale a 20 por el tiempo 2. El problema es de que no sabemos cuánto vale el tiempo 2, pero recordemos que como es un problema de alcance, este es un problema de alcance, entonces la fórmula sería la misma. Tiempo es igual a distancia que los separa, dividido la velocidad mayor, menos la velocidad menor. Ahora bien, pero aquí tenemos que considerar algunas ideas. Vamos a regresar a esta gráfica. El tiempo que tarda de acá para acá va a ser un tiempo 2, que es el que estamos considerando ahí. Y es el mismo tiempo que tenemos acá, es el mismo tiempo 2 ahí. Bueno, con eso no hay ningún tipo de problema. Pero la nueva distancia de separación es esta, miren. La nueva distancia que los estaba separando es esta distancia que tenemos acá. Esta es nuestra nueva distancia de separación. Este pedacito. Porque ya no empezó atrás. La persecución no empezó desde el punto A, sino la persecución empezó desde acá. Entonces, esta es nuestra nueva distancia de separación, que es el detalle que tenemos que considerar. Y lo vamos a hacer en este espacio para no perder la gráfica. Y entonces yo necesitaría saber cuánto vale esta distancia. Miren, la que estoy marcando ahí de color verde. Pero recordemos de que quien se movió allí fue el carrito rojo, donde su velocidad era 30 metros por segundo. Y el tiempo que transcurrió aquí fueron 2 segundos. Por lo tanto, si calculamos esa distancia de color verde, vamos a decir que esa distancia de color verde es velocidad por tiempo. Y la velocidad allí es 30 y el tiempo ahí es 2. Por lo tanto, esa distancia que avanzó durante esos 2 segundos fueron 60 metros. Es decir, que de acá para acá hay 60 metros. Entonces, si en ese punto hay 60 metros, significa que aquí habría d menos 60. ¿Por qué razón? Vamos a repetir. Acá tenemos 60 metros. 60 metros. Significa que si todo valía 60, veamos la gráfica, si todo valía 60, de acá para acá de acá para acá hay D, veamos, de acá para acá hay D, y si yo ya sé que aquí hay 60, entonces D menos 60 sería el resto que tenemos acá. Ahí estamos. Esta distancia de separación sería la misma distancia de menos estos 60 que tenemos aquí. Bueno, entonces regresamos acá y entonces decimos que el tiempo 2 equivale a la distancia de separación. Pero ¿cuánto era esa distancia de separación? Era d menos 60. Dividido la velocidad mayor, que era 30, menos la velocidad menor, que es 20. Y esto es igual a d. Ahora vamos a dejar aquí abajito. El tiempo 2 es igual a d menos 60 dividido 10. ¿Listo? Entonces regresamos acá en nuestra fórmula de distancia. La distancia v2 equivale a 20 multiplicado por t2. Pero t2 vale d menos 60 dividido 10. Podemos simplificar, este 0 se muere con este 0, por lo tanto la distancia v2 equivale a 2 por d, 2d menos 2 por 60, 120. Listo. Ya tenemos ahí las dos distancias que estábamos buscando. Estábamos buscando xv2, que vale 2d menos 120, y xv1, que vale 2d. Listo. Y recordemos que era lo que estábamos buscando según la geometría. Nuestra distancia x es xv1 menos xv2. Por lo tanto, nuestro último paso sería que x es igual a xv1 menos xv2. Por lo cual sería xv1 equivale a 2d. Lo haremos con otro color. 2d menos xv2, que equivale a 2d menos 120. Operamos. 2d menos por más me da menos 2d y menos por menos me da más 120. 2d menos 2d da 0 y por lo tanto esto equivale a 120 metros. La distancia x que nos estaban preguntando equivale a
120 metros y de esta manera hemos resuelto nuestro problemita.